Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Hoy comenzamos una nueva serie de estudios del libro de los Gálatas. La semana pasada ya nuestro hermano David tuvo nuestra primera clase y estamos contentos porque comenzamos un nuevo episodio de estudios y, como les decía, esta es la nueva unidad, la segunda unidad del Evangelio a la Carta de los Gálatas. Así que a mí me corresponde compartir hoy día con ustedes el capítulo 3 de Gálatas y se titula Vivir por fe. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor y esperando que el Señor pueda hablar a sus vidas y que este tiempo de estudio de la palabra del Señor pueda servir de bendición para usted y para todos aquellos que nos están escuchando. Señor, gracias porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque a través de este estudio vamos a poder entender y comprender que la salvación que hemos obtenido, Señor, viene por tu gracia, por la fe en ti y no por las obras. Te pido, Señor, que en tu gran misericordia y bondad tú puedas despejar todo pensamiento de confusión o de distracción y que podamos poner atención a lo que tú nos quieres compartir esta tarde. Yo le pido, Señor, que usted bendiga a nuestros hermanos, que los cuide, los bendiga y que ellos también tengan un buen tiempo para poder disfrutar junto a nosotros en la palabra tuya. Gracias, Señor, y damos inicio a este tiempo de estudio del libro de los Gálatas, que pueda servir de mucha bendición para todos los que estamos escuchando esta tarde. Amén. Bueno, como les decía, ya terminamos la unidad de Daniel, que fue un libro muy como para los tiempos de hoy día que estamos viviendo, y ahora comenzamos una serie de estudios que es sobre el libro de Gálatas y es, en este caso a mí me corresponde el capítulo 3, que es vivir por fe. La carta, vamos a hacer una introducción más o menos para que usted pueda entender en qué tiempo, con quién, a quién y quién escribió el libro de los Gálatas, para que vayamos entendiendo más o menos el contexto de cómo se produjo estas epístolas y en qué condición Pablo la escribió, porque la escribió con un sentido, por algo que estaba sucediendo en ese tiempo con la iglesia que él había dejado establecida en uno de sus viajes misioneros. Así que la carta de Gálatas está dirigida a la iglesia de Galacia. Se deduce que Pablo escribió esta epístola a las ciudades en la parte sur de la provincia de Galacia, lugar donde él había fundado iglesias durante su viaje misionero. No se olvide que una vez que Pablo tuvo la experiencia de encontrarse con el Señor Jesucristo, que el Señor se le aparece y lo llama para ser un misionero, y él comienza a viajar por diferentes lugares, y dentro de su primer viaje que él hizo, él fue a estos lugares. Pero su viaje no era para ir de vacaciones ni tomar un tiempo de descanso, sino que su viaje tenía un propósito. Eran viajes misioneros donde él quería establecer iglesia, donde él quería llevar el evangelio del Señor Jesucristo. Así que aquí esta epístola fue escrita a la iglesia de Galacia, una iglesia donde él fundó cuando hizo uno de sus viajes. Una de las características de Pablo es que concentró sus esfuerzos en los grandes centros de población. ¿Qué significa esto? Que él iba a lugares donde había mucha gente. Por lo general los misioneros van a lugares así, aunque algunos van a pueblos más pequeñitos. Pero en el caso de Pablo, él tenía el llamado de ir a lugares donde estaban las grandes cantidades de personas para entregar el evangelio que él había recibido por una experiencia que él había tenido directamente con nuestro Señor Jesucristo. La idea era que su mensaje impactara gran número de gente. A veces nosotros somos tan tímidos que queremos que solamente compartirle a una, a dos personas y ya con eso decimos, ay, estamos conformes. Pero la intención de Pablo no era esa, sino que él quería llegar a mucha gente, porque él quería que el evangelio fuera esparcido y fuera conocido. Así que él, como ya dijimos, llegaba a los centros grandes urbanos para comenzar a compartir e impactar a mucha gente con el evangelio de Cristo. Pero cuando él decide escribir esta epístola o esta carta,
fue con una idea, porque resulta de que él ya había dejado establecida la iglesia. Ya la iglesia estaba formada, él había pasado un tiempo con los hermanos, con los nuevos creyentes. No se olviden que en ese tiempo estaban los griegos y estaban los judíos, y él comenzó a hablarle a los griegos, así que él comenzó a tener un encuentro con los gentiles. Y los gentiles eran los que habían conocido a Cristo, y ellos habían decidido recibir a Cristo en sus corazones. Pero él recibe una información la cual le puso súper triste. Y dice que Pablo, con mucha tristeza, se enteró que los judíos estaban deshaciendo todo el trabajo que él había hecho con la iglesia. Pablo había enseñado a la iglesia. Les había dicho que Cristo había muerto y que Cristo había resucitado y que Cristo había dado la salvación. Pero resulta que había un grupo de judíos que estaban confundiendo a los gentiles cristianos. Estaban enseñándoles cosas a las cuales le estaban llegando a estos hermanos cristianos y que le estaban confundiendo su fe y que ellos no sabían qué hacer. Y Pablo se entera de lo que estaba sucediendo, y Pablo tenía un cariño especial por cada iglesia que él fundaba. Él tenía un cariño por esa gente y se preocupaba y siempre quería tener noticias de cómo estaban funcionando las iglesias que él había dejado plantadas. Pero resulta de que se entera de que algo estaba sucediendo con la iglesia de Galacia y se pone triste, porque se entera de que los judíos estaban confundiendo todo el trabajo que él había hecho sobre la salvación. Y vamos a ir viendo. Miren lo que los judíos les decían a los nuevos convertidos o a los gentiles: que a menos que ellos se circuncidaran y que observaran la ley de Moisés, no podían ser salvos. O sea, le estaban diciendo, si tú no te circuncidas, si tú no practicas la ley que Moisés estableció, tú no puedes ser salvo. Pero resulta de que Pablo les había enseñado que la salvación no había venido a través de la circuncisión y tampoco por la práctica de la ley, sino que la salvación había venido a través de la muerte y resurrección de Jesucristo y el hecho de creer en fe. Por gracia soy salvo, decía Pablo. Así que cuando Pablo se entera de todo esto, se confunde y se pone triste. Dice que con mucha tristeza vio que los cristianos estaban siendo confundidos con relación a la salvación que es solamente a través de Cristo. Eso fue lo que Pablo les enseñó a la iglesia en Galacia, que no había otro camino, no había otra forma como para llegar a la salvación, solamente y mediante Jesucristo, solamente mediante la fe en Cristo. Pero estos judíos estaban enseñando que a través de la ley y de la circuncisión y de la práctica de la ley podían llegar a ser salvos. Así que el tema de Gálatas es la justificación de la fe. Y como Pablo vio toda esta confusión, dice que no perdió tiempo y comenzó a escribir las cartas. Por eso que él se empeñó en escribir rápidamente a los cristianos, para decirles, no, ustedes no se pueden confundir. Ustedes no pueden echar abajo todo aquello que yo les enseñé. ¿Cómo van a perder todo aquello que ustedes un día aprendieron? No pueden. Y él, preocupado por lo que estaba sucediendo con esta iglesia, comienza a escribir la epístola a los Gálatas. Y la justificación por la fe. Esta es la contestación de Pablo a la enseñanza de los judíos acerca de la salvación por obra. Porque les estaba diciendo, si tú haces esto, si tú te puedes circuncidar, si tú practicas la ley, vas a ser salvo. Pero resulta que Pablo le dice, no, tú eres salvo por medio de la fe, no por las obras que tú hagas. ¿Qué significa justificación por la fe? La fe es el medio de nuestra justificación. A través de la muerte y resurrección de Cristo somos justificados, somos justos por nuestra fe
en Él somos justos por gracia y no por obra. Así que el propósito de la carta es combatir el trabajo de los judíos en Galacia, los cuales estaban confundiendo a los cristianos. ¿Qué cosa hoy día usted le está confundiendo? No se olvide que sobre todo hoy día en este tiempo, en donde las iglesias tristemente han sido cerradas por ordenanzas de nuestras autoridades, se escuchan muchas cosas a través de las redes. Usted diariamente puede usted estar hoy día 24 horas escuchando diferentes mensajes. Pero tenga cuidado con lo que escucha. Preste atención a lo que está escuchando. Porque como en ese tiempo los cristianos gentiles que habían conocido a Cristo estaban escuchando una enseñanza errónea, equivocada, hoy día también hay muchos que están enseñando, que están predicando, que están compartiendo cosas equivocadas. Así que cuando usted tenga la duda de escuchar algo, ¿sabe? Yo le recomiendo, vaya a la palabra, porque la palabra es la verdad. La palabra es la única verdad. Y cualquier duda que usted tenga, vaya y certifíquelo. Verifique si lo que se está diciendo tiene relación con lo que la Escritura dice. La epístola de los Gálatas está dividida en 3 secciones. La primera sección es personal y es del capítulo 1 y 2. La segunda sección es doctrinal, que es lo que estamos compartiendo hoy día nosotros, que es el capítulo 3 y 4. Y la tercera sección es práctica, que es el capítulo 5 y 6. Justificación por fe. En el capítulo anterior, Pablo dejó establecido el origen de su autoridad porque cuestionaban a Pablo. Le preguntaban, ¿y quién eres tú? Y Pablo tuvo que dejar en claro que su apostolado y la entrega de su evangelio había sido en forma divina. No nos olvidemos cómo Pablo tuvo ese encuentro maravilloso con Cristo. Nosotros hemos conocido a Cristo. Hemos recibido a Cristo a través de la oración de alguien, porque alguien nos llevó a recibir a Cristo. Pero les tengo que decir que Pablo no fue así. Su encuentro no fue así. Su llamado a ser un apóstol de Cristo fue a través de Cristo mismo. Entonces, él en los capítulos anteriores al capítulo 3 establece la autoridad de su apostolado que fue en forma divina. No fue entregado por un apóstol, no fue entregado por un discípulo de Cristo, fue entregado directamente de la persona de Cristo. Y una vez que él deja establecido esto, en el capítulo 3 del versículo 1 al 14, el apóstol reprende fuertemente a los Gálatas por su insensatez al permitir que les desviasen de la verdad del evangelio. Dice, el apóstol se dirige con frases duras a quienes después de abrazar la fe de Cristo continuaban buscando la justificación por medio de la observación de la ley de Moisés. Pablo se molestó y ustedes pueden verificarlo, pueden leerlo en el capítulo 3 de Gálatas, versículo 1. Les dice, insensatos, ¿cómo tú puedes creerle a estos maestros falsos que están trayendo algo que yo no te enseñé? Te están enseñando algo equivocado. Yo te enseñé a ti, Gálatas, iglesia de Gálatas, que la salvación venía a través de la fe de Jesucristo. No hay otro camino que la salvación, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu, era a través de la fe. Y tú le dices, insensatos, ¿cómo puedes creer a lo que hoy te están enseñando? Que tú tienes que practicar la ley, tienes que observar la ley para llegar a ser salvo. Dice que los nuevos creyentes se estaban alejando de la verdad. Por eso Pablo, aparte de su tristeza, se molesta. Porque seguramente, no se olviden que en algunos escritos de Pablo dice, ¿cómo puede ser si yo ya no te puedo dar una vianda fuerte, solamente puedo compartir la leche porque sigue siendo un niño?
te enseñé, te preparé, te aconsejé, te dije cuál era la verdad. Y tú, mira lo que estás haciendo. Así que Pablo, aparte de ponerse triste, se molestó. Porque un día ellos abrazaron la fe de Cristo. Ellos creyeron en lo que Pablo les decía. Pero vinieron falsos maestros. Como hoy día aparecen falsos maestros que enseñan doctrinas falsas. Y miles de gente a través del mundo están yendo por un camino equivocado. Están siendo con una fe errada. Porque no se han preocupado de leer la palabra, de orar, de averiguar, de tomar la certeza si realmente lo que están aprendiendo viene de parte del Señor. Así que Pablo les dice, estos falsos maestros que les estaban enseñando a los cristianos que debían de guardar la ley de Moisés, ¿saben lo que estaba haciendo? Los estaban apartando del Evangelio, el cual Pablo les había enseñado en forma muy clara. Les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Esta palabra fascinó tiene la idea de quién os hechizó. Da la apariencia de que estaban bajo la influencia de un encanto. En ese tiempo había muchos brujos, muchos hechiceros. Daba la apariencia, no es que ellos estaban hechizados, ellos no estaban hechizados, así que si alguien le dice los Gálatas estaban hechizados, les tengo que decir que están equivocados. Daba la apariencia de que ellos estaban bajo como un hechizo, porque estaban tan confundidos, estaban yéndose tan rápidamente, se estaban desviando tan rápidamente que no estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Estaban olvidándose de aquellas enseñanzas que Pablo les había dado. Mire, si los Gálatas no volvían a la fe en Cristo como la base única de su relación con Dios, todas sus experiencias con Cristo serían en vano. Les dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír la fe? Pablo fue muy directo al preguntar. Él no titubeó, fue directo a lo que tenía que decirle. Y les dice, a ver ustedes, cuando recibieron el Espíritu, ¿lo recibieron porque estaban practicando la ley o siguiendo las normas de la ley de Moisés? ¿O lo recibieron por oír la fe? ¿Recibisteis el Espíritu por obras que estableció la ley? ¿O porque escuchasteis y creísteis? ¿Por qué te has vuelto tan torpe? O necio, él le dice ahí, necio. ¿Cómo dice la palabra? Después de empezar vuestra experiencia de Dios en el Espíritu, de empezar, de estar con Cristo mismo, te estás desviando. Ahora vas a tratar de completar haciendo que dependa de tu naturaleza. O sea, tú estás diciendo, ya no es por fe, sino que ahora yo, según lo que yo haga por obra. Ahí Pablo se molesta y le dice, necios. La salvación no es por obra. La salvación no se gana por lo que tú haces o por lo que tú dejas de hacer. La salvación se gana por la fe y por la gracia de Cristo. Luego Pablo procede a dar ejemplos de Abraham para demostrar la validez de su doctrina, de la justificación por la fe. Los judíos tenían a Abraham en el sitial más alto de su creencia. Lo veneraban prácticamente. Era como el padre de su nación. Y él les deja claro de que Abraham fue justificado por la fe, no por obras. Recordemos que Abraham salió por obediencia y fe. Solo creyó a lo que Dios le indicó. La Escritura, en el versículo 8, anticipó que sería por la fe
por lo que Dios traería a los gentiles a la correcta relación consigo mismo y le comunicó la buena noticia a Abraham antes de que sucediera. Miren lo que dice: los verdaderos hijos de Abraham son los que siguen la fe y no las obras. ¿En qué fue en lo que Abraham agradó a Dios especialmente? No fue por hacer las obras de la ley, porque les tengo que decir que cuando Dios hizo un pacto con Abraham, en ese momento la ley no existía. La ley no estaba todavía. Así que cuando Abraham recibe el pacto y hace un compromiso, fue por fe, fue porque él creyó, porque la ley en ese tiempo no existía. Fue por tomarle la palabra a Dios en un gran acto de fe. A través de Abraham, Dios dispuso el camino para la llegada del Mesías. No podemos olvidar que Cristo viene de la descendencia de Abraham. Pablo quería dejarles claro que la ley no se basa en la fe. La ley se basa en las obras. O sea, podría decirle, pero ustedes ¿cómo pueden estar creyendo a lo que los judíos les están diciendo de que si ustedes practican la ley van a ser salvos? La ley no se basaba en la fe. La ley se basaba en hacer cosas. La ley decía no matarás y el hombre no mataba. Entonces la ley se basaba en las obras, no en la fe. El hombre era capaz de hacer y la fe se basa en Cristo. Que todo aquel que confiara en la ley estaba bajo maldición, les dice Pablo. Porque nadie podía cumplir la ley en su totalidad. Era imposible cumplir la ley. Por tanto, como nadie la podía cumplir, ¿sabe lo que pasaba con el hombre? Era condenado. El hombre no podía cumplir la ley porque no tenía la capacidad para hacerlo. Solamente Cristo fue el único que pudo cumplir la ley. Nadie más que Él, porque Él era justo, porque Él cumplía con todo lo que Dios había establecido en la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, asumiéndola por nosotros, como dice el versículo 13. Pablo no podía olvidar nunca que la paz, la libertad, la relación filial con Dios que poseemos costó la vida y muerte de Jesucristo. Un pacto que no se puede alterar. Esto lo vemos en los versículos 15 al 18. El pacto que Dios hizo con Abraham no fue abrogado por la ley o invalidado por la ley, porque la ley vino 430 años después. O sea, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, de sus compromisos entre ellos dos, pasaron 430 años para que llegara la ley a través de Moisés. ¿Y cómo los judíos podían decirle que ellos eran descendientes directos de Abraham, que todo aquel que practicaba la ley era hijo de Abraham, siendo que en el tiempo de Abraham no existía la ley? La ley se dio en el tiempo de Moisés, 430 años después. Así que podemos ver ahí que los judíos estaban equivocados. Aquellos maestros que estaban enseñando un error, porque la ley en el tiempo de Abraham no existía. Ese pacto se basaba en la promesa y no en las obras. Este pacto tenía que ver exclusivamente con Abraham y su simiente, la cual es Cristo, como dice el versículo 16. Y si usted lee, dice la simiente. Habla en singular, no habla en plural, no dice las simientes. Porque si fuera para todos, sería las simientes, pero dice la simiente. Y cuando habla de la simiente de una persona,
habla de la persona de Cristo. Fue la fe la que puso a Abraham en relación con Dios. Y la fe es todavía el único camino para que una persona se ponga en la debida relación con Dios. No hay otro camino más que la fe en creer en Cristo. Que Él un día murió, resucitó y fue a preparar un lugar para usted y para mí. ¿Cuál era la función de la ley? Lo vemos en el versículo 19 al 29. ¿Para qué sirve la ley? Pablo contesta a causa de las transgresiones. La ley fue dada para mostrar el pecado del hombre y llevarlo a los pies de Cristo. Su propósito era producir una conciencia de pecado y culpa. Por causa de las transgresiones, ¿qué significa esto? Lo que quiere decir es que donde no hay ley, no hay pecado. No se puede condenar a una persona por hacer algo que no estaba prohibido. O sea, si el pecado en ese tiempo no estaba prohibido, nadie podía ser condenado. Si decían que el robar no era malo y alguien robaba, nadie iba a ser condenado. Así que, por tanto, la función de la ley es definir el pecado. Pero aunque la ley pueda definir el pecado, y eso es lo que hace, no puede hacer nada en absoluto para remediarlo. A pesar que la ley le hace ver a usted que cuál es el pecado del hombre, la ley no tiene la función de redimir al hombre y de salvar al hombre. Porque el único que salva es Cristo. Y a través de la fe nuestra en Cristo, nosotros somos salvos. La ley reveló el pecado, dio a conocer lo que significa desobedecer y deshonrar a Dios. La ley no fue para impartir vida, sino para traer conciencia del pecado. Era para que el hombre se diera cuenta que estaba pecando. En el versículo 24 tenemos una figura interesante que Pablo usa para representar la ley. Escribe: la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué significa esto? La palabra griega ayo se traduce como paidagogos, de donde viene la palabra pedagogo. Pedagogo es un maestro, un educador. Pero el término ayo se aplicaba a los esclavos en el tiempo de la antigüedad, que actuaba como un guardián de los jóvenes, de los jovencitos, de los niños pequeños. Él estaba encargado de acompañar al niño a las escuelas. Él los dejaba en la escuela, los esperaba, luego los regresaba donde los padres. Y también tenía la facultad y tenía la obligación de corregir y de guiar. Ese era un ayo. Era uno que guiaba, conducía y corregía. Pablo deja en claro que una vez teniendo la fe, ya no estamos bajo ayo. Pablo ponía como ejemplo esto, se parecía a la función de la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Estaba para conducir a la persona. No podía llevarle a la presencia de Cristo. Mire, ¿sabe lo que hacía la ley? Te llevaba y te dejaba ahí. Él te conducía para que tú pudieses llegar a Cristo. Pero el único que podía llevarte a la salvación es Cristo. No podía llevarle a la presencia de Cristo, pero podía llevarla a una posición desde la cual pudiera entrar. O sea, la ley le hacía reconocer al pecador que era una persona que estaba faltando. Le hacía tomar conciencia, pero la ley no podía remediar el pecado del hombre, porque el único que puede remediar el pecado al hombre es solamente Cristo. La ley no salvaba, las obras de la ley no salvaban, solamente Cristo es el que salva. Principios para que usted tenga en cuenta, y estamos por finalizar la clase ya. Mantenerse en la fe verdadera. Cualquiera puede ser engañado. La verdad debe ser defendida. Defiéndala. Apologistas, defensores de la verdad.
El esfuerzo personal no pudo producir crecimiento, solo la fe en Cristo por medio de la obra del Espíritu Santo. Satanás siempre va a buscar la forma de ofrecer otros caminos a la salvación fuera de Cristo. Esta tarde le quiero decir a usted, hermano, amigo, que nos está escuchando, no hay otro camino. Muchos pueden ofrecer diferentes caminos, pero para llegar a Cristo hay uno solo. Hay uno solo. Y es creer, no es por obra, es por fe. Y a través de Cristo recibimos la salvación. Espero que el Señor les bendiga, que hayan disfrutado esta clase. Les esperamos este próximo domingo, que vamos a continuar con el libro de Gálatas. Un libro muy interesante que viene muy bien para los tiempos de hoy. Que el Señor les bendiga y les acompañe y Él pueda poner claridad en sus vidas.